Dios los siga bendiciendo grandemente, mis amados hermanos y amigos. Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy agradecido de Dios en este día. Hoy día domingo, día del Señor. Desde muy temprano en las cosas de Dios, en el tiempo de oración, en el tiempo del estudio de la palabra del Señor. Desde muy temprano hemos recibido buenas noticias. Noticias de éxito, noticias victoriosas, noticias maravillosas. Y la noticia más grande que hemos recibido es que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa palabra la recibimos en nuestra vida el año 85 que le entregamos nuestra vida a Dios. Ha pasado el tiempo y estamos en este camino. Solamente darle gracias a Dios. Esto es lo mejor que nos ha podido ocurrir. Tener a Cristo, servir a Dios, trabajar para Él y estar juntos, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, mis amados hermanos, entonces feliz de todo esto, muy agradecido de Dios, porque ¿cómo no darle gracias a Dios? Por la oportunidad que nos da el Señor de trabajar en su obra, de predicar la palabra del Señor. Es que Dios es el que nos llamó a este trabajo, a esta labor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios por todo esto. Quiero entonces con ustedes poder traer la lectura bíblica en esta mañana, pero no se olvide, antes tenemos que estar orando por cada uno de los parientes, de los hermanos, familiares, orando por los médicos, por el personal de salud, por las personas transportistas, orando por las personas que trabajan en los mercados, en las calles, que salen a laborar, orando por todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y por el que no invoca, aquí está el pueblo de Dios para orar por ellos, pidiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, Dios los siga bendiciendo. Bienvenidos al Escudo de la Fe. Una vez más, bienvenidos al hogar, bienvenidos a la familia, bienvenidos a este tiempo de comunión. Quiero leer con ustedes la palabra del Señor, libro de Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10 hasta el versículo 12. Quiero leer con ustedes lo que dice las Escrituras. Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 al 12. Cuando lo tengan me dicen amén y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De nuevo, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oramos, por favor. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tus bondades, tu amor, tu misericordia. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu protección, por todas estas oportunidades de predicar y de dar tu palabra, mi Dios bendito. Te pido, Señor, ayuda y socorro de lo alto. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hemos leído la palabra de Dios. El tema de hoy se llama el día más triste. ¿Se ha imaginado usted que existe un día más triste? Existe un día triste, pero este es el día más triste. Hemos revisado la Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 10 hasta el 12. Hemos leído lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quizás esa palabra, el día más triste, es algo que no se repite mucho en esta etapa contemporánea, o lo mismo que podríamos decir, quizás ya no se usa muy continuo, de manera muy continua esta palabra. Cuando alguien habla del día más triste, más bien suena como que estamos hablando de una palabra antigua, religiosa. Quizás otros dicen, es una palabra muy fuerte. Y en vez de usar esa palabra,
Hoy en día, los hombres prefieren decir la palabra hemos cometido un error. Ellos prefieren hablar de esta palabra como que se acomoda más al momento. Hemos cometido un error. Es que los hombres usan esa palabra, hemos cometido un error, en lugar de reconocer que han pecado. Los hombres quieren camuflar el pecado con la palabra error. Por eso que muchas personas usted va a escuchar que dicen hemos cometido un error. Lo que realmente ellos han cometido es un pecado y que les cuesta reconocer el pecado que han cometido. Un hombre se acuesta con otra mujer, ellos dicen un error. No quieren reconocer que es un pecado. El político defrauda a su país, a su nación, dice que es un error, no quiere reconocer su pecado. Personajes que desfalcan a su empresa donde ellos trabajan van a decir lo mismo. Hemos cometido un error. No quieren reconocer el pecado. Y es más, estas personas van a adorar la píldora diciendo cualquiera puede cometer un error. Ese es el serio problema en estos días, en estos tiempos y en este momento, y quizás con usted que me está escuchando. No puede decir al primer problema que ocurre en su vida, usted no puede decir sencillamente esto es un error. Porque ¿qué es un error? Un error es una falla. Por falta de información o de entrenamiento, eso es un error. Donde hablamos de error, estamos hablando de que a este hombre o a esta mujer falló porque le faltó información, falló porque le faltó entrenamiento. Algo así como cuando usted se equivoca de respuesta en un examen de matemáticas. Por ejemplo, usted se equivoca en la respuesta, eso sí es un error. Pero los ejemplos anteriores que le he manifestado, de defraudación, de adulterio, de crimen, de asesinato, esas acciones, esos ejemplos que enumeramos al inicio, esos ejemplos fueron decisiones de personas que sabían lo que estaban haciendo y de personas que sabían que eso estaba mal, y a pesar de que ellos conocían que eso estaba mal, escogieron, eligieron, decidieron hacerlo. Se da cuenta que cuando uno empieza a estudiar y escudriñar las Escrituras, uno marca la distancia, la diferencia de lo que es un error del pecado. Pero algo que quiero decirles en este día es que justamente el pecado lastima al pecador. El pecado le hace daño al pecador. El pecado no solamente lastima al pecador, sino que lastima a la gente, al entorno de los que están alrededor de esa persona que peca. ¿Y cómo los lastima? Los aleja de Dios, los separa de Dios. Usted dirá, ¿por qué? Porque ese personaje que pecó, él eligió el pecado. ¿Se da cuenta todo el daño que puede causar el pecado? Esto es lo que ocurrió con Adán. Esto sucedió con Adán. Él eligió el pecado, y el pecado trastornó no solamente la vida de él, sino de su entorno, y los alejó de Dios,
los aleja de Dios. Meditar en las palabras de Dios, en lo que el versículo 10 dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos habla de lo terrible que es el pecado. Es tiempo de detenernos y ponerse a buscar de Dios, de guardar su corazón sobre todas las cosas guardadas, guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida, dice la Biblia. Pero no se puede llamar error a algo que ya ha estado premeditado. No puede usted llamar error a algo que ya usted lo tenía premeditado y que, a sabiendas de que usted sabía que estaba mal y que iba a lastimar a alguien, decidió llevar adelante ese proyecto, esa operación, esa maquinación, como usted quiera llamarle. Es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de saber que Jehová Dios está en su trono de gloria. Es tiempo de saber que los días del hombre son tan cortos. Esta pandemia nos enseña mucho. Nos enseña que hoy estamos y mañana solamente lo define Dios. Guardemos nuestra vida, guardemos nuestra salvación con temor y temblor, nos enseña la palabra del Señor. Hablar del pecado, quizás alguien podría decir, pero no es tan grave. No sería tan grave si todo terminaría solamente aquí en la tierra. Quizás, como alguien dice, no es tan grave. No sería tan grave si todo sencillamente termina aquí en la tierra, pero no es así. El asunto es que usted es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Una parte visible que se ve y dos partes invisibles que el ojo humano no lo ve. ¿Qué le parece? Una parte mortal que va al polvo de donde fue tomado y dos partes que son eternas. Por la eternidad estarán con Dios. O con Dios, o en el cielo, o en el infierno. El hombre es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Y para estar en la eternidad, solamente hay dos lugares posibles: el cielo o el infierno. Son los únicos dos lugares. ¿Qué sucedió en el huerto del Edén? Satanás tentó a Eva. ¿Qué hizo Eva? A su vez, Eva convenció al hombre para pecar. ¿Cuál fue el objetivo final de toda esta operación? Destruir lo que Dios ama, destruir la obra de Dios, destruir lo que Dios ama. ¿Y cuál es la obra de Dios? La humanidad. ¿Cuál es la obra de Dios? El hombre. Destruir la humanidad, destruir al hombre. Justamente el día en que el hombre pecó en el huerto del Edén, ese día fue el día más triste de toda la tierra. Alguien dirá, ¿por qué? Porque justamente porque lo que había sido creado para que pudiera relacionarse en un amor perfecto con el Creador, en un amor perfecto con Dios, ahora había sido corrompido. Se había revestido ahora de una naturaleza caída que nos obligaría a partir de ese momento a que el hombre sea empujado a hacer lo malo, a rebelarse contra Dios. Es terrible el pecado. ¿Se ha dado cuenta
de qué manera misteriosa siempre es más fácil hacer lo malo? ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta por qué los hombres de una manera misteriosa se reúnen, confabulan para poder hacer lo malo? ¿Se ha dado usted cuenta de qué manera misteriosa pueden ellos entenderse y comprenderse? Ese no es el fin. Pero ese no es el fin. Dios tenía un plan para el hombre. Dios tenía un plan para la humanidad. Y ese plan se llama salvación. Ese plan se llama redención. Ese plan se llama la salvación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entrégale tu vida a Dios en este día. Si de pronto el pecado lo domina, lo controla. Si el pecado lo asusta, lo hace temblar, que son varias noches que no puede dormir, Dios te está hablando en este momento. Dios te está hablando para que escapes por tu vida, por tu alma. Dios tiene un plan. Ese plan se llama salvación. Sabiendo de que vamos a comparecer delante de Dios. Que el Dios de los cielos tenga misericordia, nos ayude. Y que nosotros podamos hacer lo que es correcto aquí en la tierra. Oramos, por favor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tus bondades, tu amor, tu misericordia, porque sin usted nada podemos hacer. Tú eres Dios hacedor de maravillas, tú eres creador de los cielos y de la tierra. Te pido, mi buen Dios, ahora, como hasta aquí te has glorificado, lo sigas haciendo. Obra, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hemos orado. Usted también ha orado con nosotros. Le invito a que siempre se conecte con el escudo de la fe y mantengámonos en esta comunión, en la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos orando por las personas, estamos orando por los enfermos, los estamos visitando. Estamos pidiendo que Dios haga cosas grandes. Dios está con nosotros. Sigan la sintonía del escudo de la fe. Dios lo bendiga. Amén.